la situación de la política exterior en esta parte del mundo, las recientes elecciones en México, las elecciones con más votación de la historia de ese país que ya es gigantesco y que por lo tanto es tan influyente, nunca se nos debe olvidar aquello. Que él seguramente no lo olvida, de hecho estaba allá, es quien ha sido canciller, secretario general de la OEA y actualmente senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, a quien queremos saludar. Muchas gracias, senador, como siempre, por poder conversar esta mañana. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien, pues, senador. Bueno, con qué percepción se quedó luego de lo ocurrido en Bueno, México? una primera cosa fue que la votación, por lo menos la computada hasta ahora, no es notoriamente superior a la de otros años, ¿no? Ujú. Por lo menos porcentualmente. Claro, la población ha aumentado mucho, tenían derecho a voto 98 millones de habitantes, votó alrededor del 60%. ¿Eh? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero es lo mismo que hubo en las elecciones anteriores. Ahora, lo que pasa es que, claro, como era mucho más gente, las filas se vieron muy grandes en algunos, pero en algunos casos, no en todas partes. Creo que nadie podría reclamar que se quedó sin votar porque la fila era muy larga o algo así, o muy pocos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la votación fue normal. Ahora lo que está bastante complicado ahora pues las objeciones de la oposición al resultado mismo, porque esta mañana acabo de ver un video del PAN, digamos, que reclama que en algunos lugares apareció sin ni un solo voto, lo cual es imposible, dicen ellos, Sí. ya lo es, y que van a pedir un recuento completo y todo lo demás. Yo creo que en todo caso la elección presidencial no está en cuestión, ¿no? Está avalada por encuestas de boca de urna, además de los cómputos. El triunfo de Claudia Sheinbaum fue demasiado grande como para que sea cuestionado, pero seguramente el debate sobre los votos por los votos al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados van a continuar porque el resultado inicial estaba dando o sea, estaba dando mayoría absoluta para todo tipo de reformas al, al partido del presidente, a Morena, y seguramente la oposición va a seguir cuestionando eso con mucha fuerza. Ahora fue una buena elección, sin duda, la gente votó bien, no hubo problemas durante el día, pero todavía subsisten esos fenómenos de violencia que se dan sobre todo en el campo rural, por así decirlo, en pueblos pequeños de los lugares más atrasados de México, pero que confunde mucho cuando se producen tanto durante el periodo electoral, ¿no? Sí. Senador, había una gran incertidumbre respecto a qué iba a ocurrir con Morena en el gobierno, ¿no? Y ya sabemos la larga pretensión de su líder, López Obrador, de alcanzar la presidencia del país y las controversias que hubo al respecto. Sin embargo, el resultado de la elección es un espaldarazo gigantesco, bueno, en el conjunto de un país que, como explicábamos, por su gran extensión de territorios muy diversos. ¿A qué atribuye usted ese respaldo tan contundente 6 años después de que estaban esta incertidumbre respecto a cómo iba a funcionar Morena en el Poder Ejecutivo? Bueno, mire, yo creo que ha habido una cierta tendencia en la prensa internacional, sobre Ujú. todo, a confundir esto con una especie de referéndum sobre López Obrador, ¿no? Ujú. Y ciertamente el presidente fue muy activo en la campaña, todo eso se le ha criticado mucho, también está impugnado por eso la elección, se han presentado reclamos, ¿no? Pero yo creo que también hay que valorar muy sustantivamente la excelente campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ujú. Y que de pronto cuando la gente se cansa de tantas peleas y tantas discusiones, debates, en todos los sectores, ¿no? De pronto también buscan refugio un poco en una figura un poquito más normal, más tranquila. Y la verdad es que ella, si alguna impresión tuvo en los debates y en las presentaciones que hizo, pues siempre que de alguna manera la persona que se ponía por encima de la batalla, y yo creo que ella es una muy buena campaña, y creo que su resultado lo demuestra, y creo además mucho que en la misma noche de la elección, cuando todos esperaban angustiados los resultados, etcétera, etcétera, de repente se entregó el resultado y ella no hizo ningún aspaviento muy grande, ¿no? Fue muy tranquila. Mm. Yo creo que hay que reconocerle eso, yo creo que ella va a ser una buena presidencia. Sí, en un país Porque donde... lo que a la gente no le gusta mucho, Mm. mucha gente en México,
el ambiente de fronda que hay, ¿no? Que el presidente haga conferencias de prensa todos los días y que se pelee con todo el mundo, etcétera. Eso era la parte más negativa, la razón por Ujú. la cual se pensaba que podían haber problemas, ¿no? Pero creo que la gente confió en la alternativa y esa es una buena alternativa. Sí, usted hacía mención a la violencia, senador. Sí, Cuando hablamos de violencia con mayúscula, o sea, personas asesinadas durante la campaña, pero además con un país que trae un problema de arrastre que es bastante serio, ¿no? Y precisamente la presidencia de López Obrador vuelve a poner encima de la mesa el tema de las estrategias para combatir el crimen organizado. sí, Y bueno, senador, fíjese que con usted hemos hablado varias veces de ese mismo tema, ¿no? Hemos tratado de mezclar experiencia internacional sí, con lo sí. que está ocurriendo acá. Bueno, ¿con qué reflexión se queda luego de haber estado acá? Mire, yo creo que Para efecto de yo nuestro debate doméstico, quiero decir, sí. quiero hacer dos reflexiones. Sí. O sea, primero, el fenómeno del crimen organizado, por cierto, existe en México. O sea, y aquí no se trata de cosas chicas, se trata de bandas criminales que realmente a veces tienen más poder de fuego incluso que la policía. Tanto es así que en algunos estados se despliega el ejército, las fuerzas armadas para combatirlo. Esa es una realidad. Ahora, hay otra realidad también que, que hay que considerar. Fíjese usted que México tiene una cierta tradición de violencia, sobre todo en el mundo rural, ¿eh? Y eso existe, o sea, no olvidémoslo. Sé que ahora se habla mucho, mucha gente critica los narcocorridos, ¿no? Pero, pero antes existían los corridos que ensalzaban los balazos, ¿no? Ujú. No olvide la cama de piedra y qué sé yo, y otra serie de canciones, ¿no? El día que me maten que sea 5 balazos, ¿no? Las Y, canciones que y escuchaba mi abuelita, mire cómo me hizo no, las recordar canciones, mi pero es infancia. cierto, pues, y esas Cuco como que se nos Sánchez, ¿no? olvidan, ¿no? Sí, claro. Exacto, pues, Sí. esas se nos olvidan. Entonces yo creo que hay mucha, y también mucha violencia local, ¿eh? Mucha violencia local, Ujú. que no es ni el crimen organizado, sí, hay crimen organizado también en esa, pero son unas pandillas que existen desde hace mucho tiempo, y unos pueblos de los cuales alguna gente cree que realmente los temas se arreglan a la balazo, pues, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, senador, escalan la violencia? ¿Son adecuadas? Son... No, las Fuerzas Armadas en realidad, mire, estas cosas ocurren generalmente en lugares donde la Fuerza Armada prácticamente no llega. También se da ahí mucho el fenómeno de que se establece, por así decirlo, un orden local dirigido por algunos sujetos que pretenden gobernar el pueblo y ese tipo de batallas internas, pero eso no involucra al ejército, ¿no? Generalmente no. Pero sí dan cuenta de una falta de presencia del Estado, imagino. Ah, sí, por cierto, es fundamentalmente presencia del... Mire, si usted mira, yo francamente creo conocer algo México, no digo que conozca sus pueblos más pequeños, pero por lo menos algunos nombres se le quedan a uno, ¿no? Sin embargo, cuando yo leía el listado de homicidios que se cometieron, que fueron cerca de... Mire, la cifra varía entre 20 y 30, ¿no? Bueno, y pues algunos dicen que fueron más todavía. Pero yo no reconocía ningún nombre de ninguna parte. Por lo tanto, son lugares realmente a los cuales generalmente el Estado, como usted dice, no llega. Ujú. Y como no llega, siempre hay algún orden que establecer. Pues ese orden muchas veces se establece a tiros o se combate a tiros entre grupos del mismo lugar, no afiliados a alguna especie de banda internacional de criminales, sino que son crimen organizado, pero del lugar. Sí. Bueno, aprovechemos de recordar, senador, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que cuando usted dice que algo conoce México, es porque vivió allá también, pues Sí, yo viví vivió siempre, parte de su exilio ahí en viví, la década de los y, 80. y, Sí. y parte de mi familia, yo estoy completamente mexicana, mi esposa es mexicana, tengo un hijo que vive y trabaja allá, y toda esa familia es muy activa, ¿no? Entonces es muy grande, y por lo tanto sí, conozco mucha gente en México, además de tener muchos amigos, ¿no? Sí. Bueno, siendo México tan incidente como yo mencionaba, senador, y a propósito de la mención que usted hacía a López Obrador y este nuevo liderazgo de Claudia Sheinbaum en un país donde además no había habido mujeres en la presidencia, en esta codificación que cada vez que gana un liderazgo de izquierda se hace, ¿no? Como de lecciones para la política latinoamericana o de señales para la política latinoamericana, pero digo desde el mundo del progresismo, ¿no?
¿Qué reflexión podría hacer en ese plano? Mire, yo diría que en realidad hay que entender dos cosas de México aparentemente contradictorias, ¿no? ¿Mm? En primer lugar, México es un país, y los mexicanos lo son, tremendamente nacionalistas, con una cultura propia muy fuerte, una tradición, una historia antigua. No en vano, cuando se presentó una exposición, recuerdo yo que vi muy hermosa, que se dio tanto en México como en Estados Unidos hace unos años atrás, que se llama México Esplendores del 30 siglo, ¿no? Ese es el tamaño de la cultura mexicana. Y por lo tanto, es un país con una personalidad tan propia que nunca ha podido ser controlada. Si algo ocurre entre México y Estados Unidos, por ejemplo, es más una presencia mucho mayor de México en Estados Unidos que al revés, ¿no? A pesar de que el tipo de cultura norteamericana, de la música y todo lo demás también llega, no lo niego, ¿no? Mm. Pero México conserva mucho su cultura, y muchos dicen probablemente que si no estuviera ahí México, los Estados Unidos se habrían extendido mucho más acá. Esa es una realidad, y eso existe. Pero por otro lado también está el fenómeno este tan especial digamos, de la economía global, que hace que México sea profundamente, si bien es profundamente autónomo en lo cultural, sea profundamente dependiente en lo económico. O sea, la economía mexicana ha resistido todos estos años bien, con un grado de integración con la economía norteamericana muy fuerte. Hoy día, sobre todo en que están todos los problemas que se han creado con los, los abastecimientos a lo largo del mundo, con la globalización, México es un país que está al lado de los Estados Unidos, y eso se nota muy directamente en el hecho, por ejemplo, de que hay estados de México en que la pobreza no llega al 5%, Sonora, por ejemplo, Chihuahua también, en el norte, y en cambio estados de México en los cuales la pobreza abarca casi toda la población, como Guerrero, ¿no? Ujú. Entonces, la diferencia entre una y otra parte del país, los desbalances ahí son inmensos. Y eso tiene que ver con esta doble situación. Un país con una vida propia muy fuerte, muy seria, muy importante, y al mismo tiempo con una relación económica con Estados Unidos que es creciente. Fíjese usted que con la caída bastante importante que ha tenido la industria del petróleo en los últimos años, hoy la principal fuente el número uno en el Producto Geográfico Bruto Nacional son las remesas del exterior, Ujú. el dinero que llega sobre todo a Estados Unidos, ¿no? De la enorme cantidad de mexicanos que envían recursos a sus familias en México. Entonces un vínculo que es inevitable señalar. La relación más latinoamericana del mundo, la más latinoamericana es México, y al mismo tiempo su dependencia con la economía norteamericana es total. Sí. Bueno, para finalizar esta conversación, senador, a propósito también de lo que hablábamos del crimen organizado, parece que esto no se puede acometer con un Estado chico, ¿no? ¿Qué, qué- No, por cierto que no. qué podría decir al respecto? Digo ya más como traído a la realidad chilena. Mm. Mire, yo diría que sí, que ahí la comparación es muy difícil de hacer, ¿eh? Porque ¿Ya? tenemos eso, pero fíjese usted que en toda América, en todo el norte de América Latina, las tasas de criminalidad son 10 veces lo que son en Chile por lo menos, ¿no? Bueno, nosotros nos horrorizamos todos los días, se ve la televisión, efectivamente el homicidio aquí ha pasado de dos por cada 100.000 habitantes a 6, porque o 6 son casi 7 por cada 100.000 habitantes. Bueno, en México es 30 por cada 100.000 habitantes, pues. Y en Centroamérica, en el resto de Centroamérica es mucho más. Entonces, hacer comparaciones es siempre difícil, ¿eh? Mm. Yo creo que todavía estamos a tiempo de enfrentar adecuadamente el crimen organizado con la institucionalidad chilena. Probablemente hay que mejorarla mucho, pero no sacaría demasiadas lecciones de países que tienen una violencia endémica. Ujú. Senador José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. A usted, muchas gracias. Mucho gusto saludarlo. Gracias. Ahí está el senador José Miguel Insunza, recién llegando de México, donde concurrió como observador internacional a estas elecciones que dieron la victoria categórica